Bienvenidos a Tú Decides, un programa donde tendremos muchas respuestas a sus interrogantes. No hay nada más democrático que tomar una decisión y este domingo 16 de noviembre los ecuatorianos nos pronunciaremos sobre el futuro de nuestro país. Pero de seguro aún tienen dudas sobre las preguntas. No se preocupen, nosotros nos encargamos de eso. Bienvenidos a Tú Decides. Bien, en nuestro set nos acompaña Patricio Aro, experto en seguridad. Bienvenido, Patricio. Muchas gracias, Winter. Buen día. Un gusto participar en este programa con jóvenes interesados en el destino del país. Así es. También nos acompaña un grupo de estudiantes de la Universidad Internacional del Ecuador, Facultad de Derecho, ¿verdad? Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos. Empezamos nuestro programa viendo la pregunta que vamos a detallar hoy y que es importante que usted la conozca. ¿Está de acuerdo en eliminar la prohibición para la instalación de bases militares extranjeras en nuestro territorio nacional y ceder bases nacionales a fuerzas extranjeras? Ese es el planteamiento de hoy y es la discusión que vamos a tener precisamente esta mañana para entender todo. Empezamos con usted, señor Aro. Cuéntenos, ¿hay una diferencia entre base militar extranjera y un cuartel? Para que la gente entienda un poco estos términos que en casa desconocen y es necesario que lo comente. Cuéntenos, por favor. Definiríamos una base militar como una instalación en la que se aloja y se asienta una fuerza militar de cualquier dimensión. Puede ser un equipo de combate hasta cuerpos de ejército o de cualquiera de las fuerzas. En esta instalación se alojan el personal, se aloja el armamento, equipo, tiene campos de entrenamiento y de empleo. Entonces, bajo esas condiciones puede darse el nombre de un cuartel o puede también utilizarse un cuartel existente en nuestro territorio. Entonces, una base militar es en donde se alojen fuerzas extranjeras de cualquier país y ese es el sentido de la pregunta precisamente. Exactamente, la base albergaría a la fuerza extranjera que venga a apoyarnos y precisamente nosotros sí contamos con varias bases militares en el país, ¿verdad? Desde luego existen varias bases, bases navales, bases aéreas y bases militares. Las bases militares están caracterizadas por ser fuertes militares, en donde alojan unidades a nivel brigada. Es decir, son campamentos bastante grandes en donde están alojadas más de una unidad tipo batallón. Entonces hay varias unidades. Normalmente una base en el Ecuador aloja alrededor de 5.000 hombres. Ahora lo que hay que tener claro es que la pregunta establece en términos generales el apoyo internacional que se abriría la posibilidad para que sea en Ecuador. No hay exclusividad con ningún país. Quien quiera sumarse, bienvenido, ¿verdad? Desde luego, no está diciendo que se va a dar una base a Estados Unidos o a Colombia o Venezuela. Es para alojar o para recibir en nuestro territorio fuerzas militares que puedan instalar una base. Quiere decir que cedemos el territorio en donde construirán lo que es muy difícil. Las bases norteamericanas, por ejemplo, son verdaderas ciudades. Fuerte Benning, en el que tuve la oportunidad de convivir durante 4 años en esa base, es una ciudad que tiene 250.000 habitantes. Entonces son realmente instalaciones enormes. No creo que un país venga a construir una base, pero sí a ocupar bases nuestras, como ya sucedió cuando el FOL, el puesto de observación avanzada de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ocupó la base Eloy Alfaro de Manta para realizar sus operaciones. Ahora, me voy para este lado. En este referéndum existe una complejidad y es la circunstancia de seguridad en la que vivimos actualmente en el país. Ustedes a lo largo de este tiempo se han preguntado la importancia de un apoyo internacional para hacer frente a este grupo delincuencial, del narcotráfico, delincuencia organizada en el país. Cuéntanos, por favor. Sí, claramente yo me he hecho esa pregunta incluso a mis profesores. Sobre este tema lo que más nos llama la atención justamente es, jurídicamente hablando, ¿qué pasa con nuestra soberanía estatal? ¿Qué pasa con nuestra soberanía como país si nosotros llegáramos a ceder bases militares a otras naciones? Aparte de eso, ¿cómo realmente nosotros vamos a garantizar que esas naciones velen por nuestros intereses como Estado y como pueblo ecuatoriano? Perfecto. Ese es el interrogante, Patricio. El término ceder está en la Constitución actualmente y la pregunta se plantea igualmente como ceder, pero en realidad es un apoyo general para hacer frente a la inseguridad acá en el país. Yo quisiera empezar diciendo y respondiendo a esa inquietud
que el problema de la lucha contra las drogas es una lucha contra el crimen internacional organizado y que no solamente está afectando al Ecuador, afecta a todos los países de la región y afecta a los mercados de consumo de la cocaína. Por lo tanto, no es solo un problema del Ecuador. Hoy el Ecuador está dando la cara, el Ecuador está combatiendo en contra del crimen internacional organizado, que es una guerra que debemos conducir todos. Y el momento que hay alianzas, hay acuerdos, desde luego que vamos a tener la necesidad de recibir en nuestro territorio a las fuerzas que son nuestros aliados. Ahora, Patricio, hay un detalle importante que la gente debe tomar en cuenta, y es que, sin retroceder mucho el tiempo, tenemos ejemplos muy palpables. Hace pocos días, Estados Unidos colaboró con Ecuador para inhabilitar unas embarcaciones que intentaban ingresar armas al país. Miren, ahí hay un ejemplo. En base a ese ejemplo, ustedes, ¿qué otros planteamientos tienen alrededor de esta pregunta que estará en el referéndum? Buenos días. Yo creería que establecer puntos idóneos, porque si bien se establece la pregunta y se han hablado en entrevistas, el presidente de la República no ha estipulado puntos específicos ideales donde pueda realizarse. Entonces, yo creo que por ahí también podríamos ubicar, porque se habla también de en las Islas Galápagos, por ejemplo, porque justamente por esta cuestión de que hay pesca ilegal, y también estas bases también podrían aportar a esto de aquí. Entonces, mi pregunta sería, ¿dónde cree usted que deberían estar estas bases? ¿Qué puntos cree idóneos? Perfecto. Precisamente sobre ese punto, Patricio, tenga la bondad, nos acompaña acá adelante. Sobre ese punto, nosotros tenemos un mapa referencial porque hay que entender algunas cosas. El presidente ha manifestado en estos últimos días la posibilidad de que sea en Galápagos, ¿verdad? Analicemos el siguiente mapa, por favor, Patricio. Tenemos al Ecuador completo, ¿verdad? En Ecuador, ¿cuántas bases militares existen físicamente de las Fuerzas Armadas de nuestro país? Hay varias bases, como había indicado, de las 3 fuerzas de la Armada. Están en el litoral las fuerzas de la Marina, están en la Sierra Central y en la Amazonía las fuerzas del Ejército, y también de la Fuerza Aérea están en la costa y en la Sierra Central. Ahí hay un detalle importante, Patricio. Si pasamos al siguiente mapa, vamos a ver lo siguiente. En el borde costero hay una gran importancia de control. A ver, tomemos en cuenta algo, cómo se desarrolla el tema del narcotráfico en nuestro país. Se dice que Ecuador es un sitio de paso porque la droga vendría de Colombia, de Venezuela, pasaría las fronteras y necesitaría mar para salir, ¿verdad? De ahí la importancia de tener una base militar extranjera como apoyo de control en el sitio costero. ¿Es así? Desde luego, y nosotros también debemos recordar que las provincias de la costa son las que mayor índice de violencia tienen, es decir, son las que mayor número de asesinatos por cada 100.000 habitantes se están dando en las provincias de la costa. Pero hay un detalle. El por qué esos asesinatos es porque el narcotráfico se mueve en toda esta zona, ¿verdad? Están en las áreas portuarias, tanto puertos oficiales cuanto puertos artesanales. Entonces, desde allí son los puntos de salida, las plataformas de salida de la droga hacia los mercados internacionales. Ya, analicemos punto por punto. ¿Por qué no Manta? ¿Puede ser Manta una posibilidad? Puede ser nuevamente? Manta. Manta es un lugar estratégico y precisamente por ser un lugar estratégico se asentó allí el puesto de observación avanzada de los Estados Unidos en el año 2009 o hasta el año 2009. Entonces nosotros debemos considerar que cualquiera de esas bases donde ya hay instalaciones de la Fuerza Aérea podrían utilizarse bases aéreas. Es decir, puede ser Manta, puede ser Salinas, puede ser Taura. Ahora, ¿Esmeralda es una posibilidad en la parte superior de nuestro territorio? Esmeraldas podría acoger a fuerzas militares de la Marina o podría acoger también fuerzas militares de tierra. Es decir, allí no existe una gran base aérea como para receptar bases militares extranjeras de las fuerzas aéreas. Ahora, el presidente Daniel Noboa manifestó hace pocos días el sitio estratégico de Galápagos para un control de narcotráfico y control de pesca ilegal. Hay un detalle importante. Está muy claro, en el siguiente mapa vamos a ver la isla Baltra como una posibilidad. Baltra tiene algunas bondades. Está el aeropuerto, por ejemplo, ¿verdad? Está el aeropuerto de Baltra, podría asentarse también en una base. Entonces ahí podrían construir instalaciones, podrían establecerse instalaciones portuarias construidas por el país que venga a ocupar esa base. Y ojo con esto, podría ser
un aporte significativo para poder atender el puerto de Chancay en el Perú, el puerto más grande del Pacífico construido por la China en el Perú. Y Baltra podría ser un puerto de cabotaje que facilite el comercio hacia el puerto de Chancay en el Perú. Perfecto, ahora tenemos la región insular. ¿Por qué también sería clave? ¿El espectro de control sería mayor en esta circunstancia frente a las lanchas o los barcos que sacan droga del país? Desde luego, una de las rutas del narcotráfico es precisamente el archipiélago de Galápagos. Y desde allí no solamente que utilizan como ruta especial, sino que hay una ruta clara hacia el límite político marítimo con Costa Rica. Y Costa Rica, desde el Pacífico hacia Puerto Limón, abre una ruta del narcotráfico hacia la costa este de los Estados Unidos y hacia Europa. Ahora, vamos con una pregunta de nuestros invitados. Tomemos en cuenta varios detalles. En Venezuela en los últimos días se han registrado algunos bombardeos donde varias lanchas han sido identificadas con transporte de droga. Estados Unidos las ha atacado, las ha bombardeado, y ahí hay otro claro ejemplo de la importancia que puede tener un país que apoye en esta lucha contra el narcotráfico. Frente a estas circunstancias, hemos visto todo el borde costero y las posibilidades para una posible base militar extranjera que se encuentra acá en el país. Cuéntanos, por favor, ¿qué otra interrogante tienes frente a todo lo que hemos explicado de momento? Buenos días. Yo tengo una interrogante a nivel geopolítico, y es que el presidente Donald Trump de Estados Unidos tiene estos roces políticos con el presidente Gustavo Petro de Colombia, con el presidente Nicolás Maduro de Venezuela, y se han establecido operaciones militares en el Caribe contra embarcaciones que presuntamente atacan transporte de drogas provenientes de Venezuela. Sin embargo, también en declaraciones del presidente Donald Trump, estaba mencionando que el presidente Gustavo Petro facilitaba esas embarcaciones para el Pacífico y para el Caribe. Con el establecimiento de bases militares, por ejemplo, a Galápagos, ¿no se podría también perjudicar nuestras relaciones con Colombia por este roce político entre Gustavo Petro, Donald Trump, y sobre todo por el tema político, todo este margen que tienen las embarcaciones y las bases militares per se? Hay un detalle ahí importante, Patricio. Hay un detalle antes de entrar en materia con la respuesta. Es que al inicio del programa manifestamos que esto es un tema regional y es una lucha regional. Si existe fuga de droga por la puerta 1, por la puerta 2, por la puerta 3, hay que cerrar esas llaves, ¿verdad? En efecto, precisamente esa es la necesidad de establecer una coalición, es decir, estrechar más las relaciones militares y políticas con los países de la región y los grandes mercados. Pero en esta circunstancia, hoy, Estados Unidos tomó una decisión política. Yo la he calificado de brutal. Desde luego, pueden haber... Por la magnitud, ¿no? Por es decir, la en buenos magnitud términos, y la violencia con la que se está atacando a las lanchas que buscan infiltrar droga a los Estados Unidos especialmente. Entonces sí, los gobiernos de Venezuela y de Colombia tienen simpatía, diría yo, por lo menos con los carteles de la droga. A Venezuela se le acusa claramente de tener un cartel muy fuerte, que es el cartel de los soles. Y Colombia sabemos que no solamente tienen carteles, sino que actúan libremente en ese territorio los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Hay que tener claro, ¿no? O bien uno está del lado del bien o bien está del lado del mal. Esa es la diferencia. Cuando hay combate al narcotráfico hay que entender que si se hacen las cosas correctamente, pues el resultado será positivo para el país. Desde luego, yo he indicado también que quienes deberíamos ser parte de esta alianza, los países productores, desde luego. La posición geoestratégica del Ecuador está entre los dos países más grandes productores de cocaína del mundo. Entonces debemos nosotros tener también relación con ellos y decir, hey, conformemos esta ley y luchemos juntos en contra del narcotráfico y del crimen internacional organizado. Vamos con otra interrogante. Tomemos en cuenta un detalle. Si la droga se elabora, se traslada, llega a un punto final, ¿verdad? Que es el consumidor final, de forma ilegal. En este caso, Europa, Estados Unidos y las grandes naciones en el extranjero. Frente a esta circunstancia, es importante también el apoyo internacional para que no siga todo ese ciclo donde va la droga,
a su punto final. En base a ese detalle, ¿tú qué crees que sería conveniente que una, dos, tres naciones nos apoyen en esta intención? Buenos días. Yo personalmente quería que no fuera tan necesario el establecimiento de una base militar o un cuartel, como lo quieran llamar aquí en el país, sino que lo que me gustaría, o desde mi punto de vista fuera más provechoso para el país, fuera que diferentes naciones nos ayuden con capacitación, armamento, de manera que nuestras Fuerzas Armadas únicamente puedan hacer valer la soberanía estatal y se refuerce toda la seguridad en temas costeros y todo lo que estamos hablando. Y a propósito, doctor, yo tengo una pregunta. Es en base justamente a la ubicación geopolítica de Galápagos. ¿Cree usted que el hecho de instalar una base en Galápagos tiene que ver más con una ubicación que sea provechosa para guerras futuras? O sea, me explico mejor, de que no quieran ayudarnos internamente al país, sino que quieran establecerse en Galápagos de manera que tengan borde al otro lado del mundo. Bueno, yo diría que no. Estados Unidos tiene ya las capacidades suficientes para transportar y exportar fuerzas a cualquier parte del mundo. O sea, no necesitan una plataforma en medio del Pacífico para poder proyectar su fuerza militar a cualquier parte del mundo. Entonces, estamos lejos de creer que el momento que nosotros cedemos una base en Baltra o construimos o construyen cualquier fuerza ahora de Estados Unidos en Baltra, sea para proyectar su fuerza militar hacia una región del mundo. No, de manera alguna. Está el interés ya del gobierno de los Estados Unidos, como el interés del gobierno ecuatoriano, es la lucha contra el crimen internacional organizado, que se ha complementado y se ha convertido en una amenaza para el mundo. Por lo tanto, esta amenaza es una amenaza común para todos los países de la región, y a una amenaza común tenemos que dar una respuesta común. Perfecto, Patricio. Te contestó la interrogante. Ahora en casa, vamos a una pausa comercial, pero tenemos una interrogante que se la dejamos para que la analice en familia y pueda obtener la respuesta en base a esta trivia. La pregunta es, ¿cuándo cerró la base estadounidense de Manta? Tenemos tres opciones: el año 2008, el año 2009, el año 2015. Tres opciones, una sola respuesta. Al volver con esta respuesta, que usted debe discutirla en familia. Ya volvemos. Bien, venimos con la respuesta planteada en la interrogante anterior. La pregunta era, ¿cuándo cerró la base estadounidense de Manta? Teníamos tres opciones. ¿Acertó en casa? ¿Acá? ¿Tenían la respuesta quizás? Levante la manito, ¿quién tenía la respuesta? Perfecto. A ver tú, ¿qué año era? El 2009. El 2009. Exactamente. Fue en el año 2009 cuando cerró la base de Manta por una decisión presidencial en aquel entonces. Bueno, seguimos con nuestro análisis y ahora vamos a... Patricio, por favor, si nos acompaña. Vamos a analizar nuevamente el mapa de Ecuador, porque aquí hay algo importante. Estamos hablando de la base extranjera que apoyará en seguridad acá al país. Pero hay que entender muchas cosas. Si decimos que Ecuador es un sitio de paso de la droga porque viene de países vecinos, ¿tenemos que cerrar la puerta en esa frontera quizás? Desde luego, tenemos que cerrar al norte. Veamos el mapa. Tenemos en cuenta que tenemos límite con Colombia. Quiere decir que una de las puertas que se debe sellar con el apoyo extranjero sería en la frontera. Desde luego en la frontera norte, especialmente Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos y Orellana, porque es por donde ingresa la droga y además son límites con los grandes campos de producción de hoja de coca y de los laboratorios de producción de cocaína. Claro, claro, porque estamos hablando de 2 o 3 etapas que se plantean en esta situación. Si la droga entra por las fronteras, tenemos que sellar. Si la droga llega a pasar, sería de tránsito, en las carreteras hay que sellar. Desde luego, las rutas que conducen hacia los puertos de salida o a las plataformas de salida que están en el Océano Pacífico, especialmente en las ciudades portuarias, tenemos que sellar, que tenemos que cerrar con las fuerzas. Insisto, cualquier país que esté dispuesto a ayudar en esta lucha, vamos nosotros a cerrar con ellos desde las bases o la instalación de las bases en estas provincias. Digamos que la droga entra a Ecuador por las fronteras.
pasa por las carreteras, evaden controles, y la tercera instancia es el ámbito marítimo. Por ahí no salen. En efecto, nosotros tenemos Manta, especialmente es un puerto de salida, Manabí, Santa Elena y Esmeraldas también podría alojar o podrían ser provincias que podría recibir bases militares extranjeras o aliadas, diría yo, del Ecuador en esta lucha contra el crimen internacional organizado. Perfecto, vamos con un interrogante de nuestros invitados. Cuéntanos, tú a lo largo del tiempo, ¿qué has visto en el tema narcotráfico, por ejemplo? Involucra violencia, porque entre las bandas se disputan espacios, territorios y quieren a la fuerza hacer lo suyo. ¿Qué planteamiento puedes tú plantearnos hoy en base a esa dinámica y para que te conteste el experto? Buenos días. Justamente con el tema del narcotráfico y la violencia generada en el país, entendamos que esto es una medida que va a cooperar, va a ayudar a que la gestión y el control de las organizaciones delictivas pues se reduzcan de alguna manera. Sin embargo, también me queda la duda, me queda a mí la cuestión de cómo se va a regular el tema de las organizaciones o las fuerzas armadas que ingresen al país, ya sea de un país. Dices tú. Ajá. ¿Cómo podríamos nosotros controlar esta extralimitación de funciones que pueden llegar a tener las fuerzas armadas que vengan desde otros países o incluso de entes u organismos privados de seguridad? Claro, nosotros tenemos total soberanía, Patricio, y en esas circunstancias el presidente pondrá las reglas del juego en práctica, ¿no? Desde luego, y no solamente el presidente, es un acuerdo, es decir, nosotros no podemos decir, a ver, vengan fuerzas militares de Costa Rica, que no tiene ejército, pero tiene una policía muy fuerte, o vengan fuerzas militares de Brasil, estoy poniendo por ejemplos. Entonces, ellos no pueden, sino con un acuerdo establecido entre los gobiernos para determinar y limitar exactamente cuáles son las actividades, las funciones y los campos que van a cubrir en el momento en que ocupen una base militar. Entonces, las bases militares pueden servir para entrenamiento, capacitación, uso de tecnología, que ya se mencionó en este programa, y también para coordinaciones de la lucha de todos los países que están cooperando con nosotros en este esfuerzo. Ahora, Patricio, hace unos días escuché a un analista de seguridad que mencionaba que actualmente con la tecnología que tenemos, fácilmente el apoyo puede ser casi que a control remoto, porque con drones en el borde costero pueden hacer los controles y se ejecutan acciones en conjunto, ¿verdad? Sí, pero los drones tienen que ser operados desde algún lado. Entonces, el alcance también de la distancia que exista, desde el punto de control hasta donde está operando el dron, es necesario establecer un lugar cerca del sitio donde están operando esos drones. Ahora, en frontera, aduana tiene escáneres inmensos donde pueden evidenciar qué hay en el interior de un camión, por ejemplo. ¿Cosas como estas beneficiarían también a que no ingrese la droga al país? Desde luego, es un elemento tecnológico muy importante, sin embargo, el control físico es fundamental. Con Colombia, por ejemplo, el momento que nosotros tendríamos acuerdos, ellos establecerían no bases en nuestro territorio, sino en el límite político internacional. Eso hace, porque hay acuerdos hoy que bases militares internacionales no pueden estar en el borde, en el límite político internacional. Entonces, con este acuerdo podrían aproximarse de lado y lado para cumplir una vigilancia conjunta de la frontera y de las áreas de ingreso de droga al país. Perfecto, vamos con otras interrogantes. Tomemos en cuenta un detalle. Hace poco se detectó que droga iba a ser trasladada al extranjero e iba camuflada en oro. Son cosas que uno se pregunta, ¿el narcotráfico tiene plata para invertir en el oro donde va a camuflar la droga? Y hay muchas cosas como esas. ¿Qué interrogante tienes adicionalmente para nuestro experto? Buenos días. Claro, me gustaría primero que nada plantear la interrogación de la crítica justamente al gobierno estadounidense. Puesto que, claro, este gobierno siempre ha sido el primero en atacar nuestra región, justamente como ya habló el experto, sobre Venezuela, sobre Colombia, que estos países, el gobierno simpatiza bastante con el narcotráfico.
Sin embargo, nosotros podemos ver que en Estados Unidos realmente no hay una política pública efectiva que ataque directamente el consumo de la droga desde este país, teniendo en cuenta que es el mayor consumidor de droga y es a donde más se exporta la droga. Entonces, le pregunto al experto sobre cómo nosotros vamos a garantizar que Estados Unidos ponga una base militar aquí y se cumpla con este interés común que bien se habla cuando ellos desde su política interna no han mostrado avances en este tema. Perfecto. Patricio. Sí, nosotros podemos hablar con hechos y el establecimiento y la operación de la base de Manta dio resultados extraordinarios en la detección y captura de grandes embarcaciones y embarques de droga, de cocaína especialmente, que iban a través del Pacífico hacia los diferentes puertos de consumo del mundo. Entonces, esta operación de las fuerzas militares que operaron en Manta se limitaron estrictamente a hacer lo que constaba en el acuerdo que es necesario firmar entre los dos gobiernos. Perfecto. ¿Otra interrogante, quizás? Sí, justamente retomando lo que preguntaba mi compañero hace un rato, era sobre las competencias. El experto nos comentaba que esto más adelante se determinará, pero ¿cómo votamos por un sí o un no si no sabemos realmente a qué nos sometemos? ¿No cree usted que debería ya estar planteado cuáles van a ser las competencias y límites de estas bases? Hay un detalle ahí, Patricio, que es importante en el contexto de la pregunta. Hay una lucha contra el narcotráfico en el país y es evidente, y ustedes lo han visto en los últimos días, la minería ilegal era parte de ese proceso donde los narcotraficantes tenían una fuente de ingreso. Hay una lucha contra ello. Ahora la base norteamericana puede apoyar a debilitar aún más esas mafias, ¿verdad? No, desde luego, pero nosotros no vamos a encontrar o a ver en las calles a los gringos patrullando con nuestros soldados de manera alguna. Ellos van a ofrecer inteligencia, van a ofrecer información, a lo macro, van a ofrecer tecnología y van a ofrecer posiblemente asesoramiento. Pero nosotros no vamos a ver a las fuerzas norteamericanas o de cualquier país combatiendo directamente contra el crimen internacional organizado o contra esas fuerzas. Entonces, ese es el punto. Nosotros debemos tener claros. Lo que hoy se está preguntando en la consulta es si vamos a aprobar o no la instalación de bases militares, si vamos a permitir la instalación de bases militares. Entonces, ¿a qué vienen esas bases? Vienen, un país dice, yo ofrezco capacitación, entonces ahí viene el acuerdo y se especifica solamente capacitación y no actividades de otro orden. Ahora tomemos en cuenta algo, ¿no? Cuando hubo el bombardeo en Buenos Aires, en Imbabura, a la minería ilegal, inmediatamente vinieron reacciones por parte del narcotráfico y fueron coches bomba, por ejemplo. ¿Ese tipo de cosas se pueden impedir con el apoyo internacional? Desde luego, con inteligencia y tecnología, pues se puede detectar fácilmente. Nosotros vemos que Buenos Aires, que se ha topado ya, fue un elemento de actuación estrictamente ajustado a la Constitución. La Constitución en el artículo 158 da la misión a las Fuerzas Armadas, la defensa de la soberanía y la integridad territorial. En Buenos Aires, el Estado casi no tenía control, perdió soberanía y la integridad estaba en peligro porque se estaba secesionando ese territorio en beneficio ¿de quién? Del crimen internacional organizado. Entonces, ese cumplimiento estricto de la misión permitió que se defienda la soberanía y la integridad territorial. Si hubiésemos tenido información más detallada, si hubiésemos tenido inteligencia con tecnología satelital, por ejemplo, las cosas posiblemente pudiesen haber sido diferentes. Exactamente. Bueno, este es un compromiso de todos en el tema de seguridad en el país y en casa pueden analizarlo. Aquí hemos discutido muchos elementos importantes previo al desarrollo de la consulta popular y el referéndum que se viene en este mes de noviembre. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más. Este es tu programa, Tú Decides. Bien, en este tercer bloque informativo tenemos la segunda pregunta que encontraremos en la papeleta este 16 de noviembre. Establece lo siguiente: ¿está usted
de acuerdo con eliminar la obligación del Estado de asignar recursos a las organizaciones políticas? Esa es la pregunta que contestaremos los ecuatorianos el 16 de noviembre. ¿Ustedes tienen alguna interrogante frente a esta interrogante que vendrá en la papeleta el próximo 16? Sí, yo tengo una interrogante al respecto y es que al no brindar recursos públicos a partidos políticos y solamente quienes estén afines a un movimiento puedan aportar de manera económica, ¿no se estaría creando unos lobbies empresariales como sucede en Estados Unidos en los que tanto republicanos como demócratas responden a intereses empresariales? ¿Cómo se garantiza una verdadera representatividad y pluralismo político cuando solo aquellos privilegiados económicamente puedan difundir sus ideas y movimientos? Perfecto. Nos acompaña el señor Carlos Aguinaga, con el que entablaremos este diálogo con nuestros invitados. Esa es la interrogante que plantea el pueblo, que está representada acá con los alumnos de la Universidad Internacional. Señor Aguinaga, por favor. Bueno, sí, efectivamente, en la interrogante está planteado algo que es de fondo. De fondo, así es. ¿No es cierto? Que es el equilibrio o las condiciones de equidad y de igualdad en el acceso al financiamiento de las campañas o de los partidos. Aquí el tema es que el presidente planteó eliminar los dos fondos, el Fondo de Promoción Electoral y el Fondo Partidario Permanente, y la Corte Constitucional solo calificó esta de aquí, la de la pregunta. Entonces el problema es realmente dónde están los problemas del financiamiento de la política. Así es. Están más en el financiamiento de las campañas que en el financiamiento de los partidos. Perfecto. Porque el financiamiento de los partidos es para su operatividad, funcionamiento, estructura, capacitación, formación, que no hay que confundir con el financiamiento de las campañas, que es la pregunta que planteaste tú y que no está en la pregunta de la consulta. Hay un detalle importante. Hay varias etapas, pues, ¿no? Entregan dinero, cómo se gasta, cómo se controla. Empecemos desde ahí, señor Aguinaga. El Fondo Permanente Partidario, que es con el que subsisten las organizaciones políticas, si desaparece, ¿qué podría suceder? Si es que el pueblo avala la consulta, pues la pregunta que se plantea. A ver, el Fondo Partidario Permanente está vigente desde 1979, de la Ley de Partidos Políticos antigua. No reciben todas las organizaciones políticas, reciben aquellos que tuvieron el 4 o el 5% de los votos en una elección pluripersonal, ¿no es cierto? El resto de organizaciones no recibe. Evidentemente es un montón de recursos. Lo que hay que hacer, aprovechando la Asamblea Constituyente, es cambiar el modelo, el diseño del financiamiento de la política en los dos rubros, en el de los partidos y en el de las campañas electorales. En este, obviamente, lo que ha faltado es un diseño, una ingeniería política partidaria y de control mucho más efectivo. Perfecto. Ahora pasémonos al tema del gasto electoral. Esa es otra fase. Una interrogante que mucha gente se hace en la calle es, si no tienen ingresos por parte del Estado para publicitar, para promoción electoral, ¿de dónde sacarían el dinero? ¿Cómo se controla eso? A ver, el financiamiento de las campañas no es parte de la pregunta. Eso hay que aclarar. Si no hay un control al uso del dinero en la política, especialmente el dinero en efectivo, va a haber infiltración de dineros provenientes del grupo de delincuencia organizada, del narcotráfico, de los clubes de corrupción. Por eso es que hay que ganar, en el caso de que se instale la Asamblea Constituyente, hay que construir un nuevo sistema de partidos con nuevos sistemas de financiamiento que busquen la equidad y una participación de mejor forma en los procesos electorales. Perfecto. Vamos con más interrogantes.
¿Tienen otra consulta al respecto? Cuéntanos, por favor. Buenos días. Yo tengo una interrogante. En su intervención mencionó que usted mencionó, aprovechando la Asamblea Constituyente, deberíamos utilizarlo para reestructurar esto. Entonces, ¿usted considera que no bastaría con una simple pregunta de referéndum que podría ser una opción a tomar en la nueva Asamblea Constituyente el reformar todo esto de los presupuestos, los gastos de campañas o partidos políticos? La pregunta solo elimina el fondo partidario permanente, si tiene y va a tener el respaldo mayoritario, porque la ciudadanía tiene ahora una mala percepción de las organizaciones políticas y de los políticos. ¿Por qué? Porque ellos mismos se lo han creado, ¿no es cierto? Pero se requiere, evidentemente, en vez de eso, ¿qué va a haber? O sea, ¿cuál va a ser el sistema de financiamiento de la política en el rubro de los partidos que va a funcionar? Y ahí sí puede existir, obviamente, que una codependencia a organizaciones empresariales o a ciertos grupos de interés que ya ha pasado y está pasando en el Ecuador. Yo me compro un partido, por eso hablamos de partidos de papel y partidos de alquiler. Entonces soy un empresario además que llegué a obtener prebendas en mis relaciones con el Estado, ya tengo mucho dinero, ahora me compro partidos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el riesgo. Por eso es que hay que blindarle al sistema, en mi criterio personal, cambiando íntegramente, 100%, con una nueva ley de partidos políticos. Ahora hay algo importante, el tema de control. Recordará que años atrás se hablaba de un caso donde se utilizó este fondo para una cirugía estética. Mucha gente se quedó boquiabierta porque empezaron a investigar y parece que sí se registró esta anomalía. ¿Cómo controlar ese tipo de mal gasto? Pues la pregunta la plantea como cierre de llave, pero ¿cómo controlar después? A ver, yo lo que creo es que el tema del fondo partidario, su uso, su control, ha estado mal regulado. Porque también hay que ver la otra cara de la moneda. Y conozco porque estoy cerca a algunos casos de asignación, de no entrega del fondo partidario permanente. O sea, una cosa es que yo le juzgo y si veo un gasto, tengo que retirarle ese gasto. Pero otra cosa es que la propia autoridad electoral no entregue el fondo partidario electoralmente ya varios años. Y al no entregar, ¿para qué existe? O sea, yo estoy contribuyendo a debilitar el propio sistema de partidos. Por eso es que me parece que esta dinámica que hoy tienen las autoridades electorales respecto al uso, a la entrega, al control del fondo partidario permanente, en vez de contribuir a fortalecer las organizaciones políticas, las ha debilitado. Ya, si se registra todo esto puede debilitarse. Ahora, ¿cuántas organizaciones políticas estuvieron en el último proceso electoral? 16 organizaciones políticas que participaron. Si es que la pregunta se aprueba, pues básicamente creeríamos que va a haber una depuración y se va a reducir el número, ¿verdad? A ver, no, hay 233 organizaciones entre partidos y movimientos políticos. Así es. En la campaña presidencial hubieron 16. 16, Así ¿no es cierto? Si tomamos ese ejemplo como punto de claro, partida al ejemplo. No todos de estos 16 reciben el fondo de promoción electoral que todavía está vigente. Así es. Pero el fondo de partidario es para otros usos. Así es. No pueden utilizar en campaña. Eso era para su operación, para capacitación, para formación, para fortalecimiento. Esos dineros no pueden ser utilizados en campaña. Entonces, ahí, por eso es que yo creo que el dictamen de la Corte se quedó, digamos, incompleto. Sí, me parece que estamos votando sobre el fondo de los partidos y no nos estamos preocupando de este fondo o del financiamiento de gastos de campaña, que es realmente donde se produce, yo diría, la intromisión de grupos irregulares con dineros oscuros, negros e ilícitos. Claro, porque la pregunta también es, ¿cómo pueden existir si no hay este fondo? ¿De dónde saldría ese dinero? ¿De quienes conforman la organización política? El problema ahora, en el futuro, va a ser quién va a aportar. Así es.
¿Quién va a financiar a las organizaciones políticas? Y eso es bajo registro y bajo control, pues, ¿no? Claro, pero está prohibido que las personas jurídicas nacionales y extranjeras aporten. Solo van a ser naturales. ¿Qué organización política va a tener el millón de ecuatorianos que van a dar $10 para... No alcanza. No alcanza, o sea, va a ser bien difícil, ¿no? Por eso es que digo que hay que rediseñar todo el sistema. Perfecto, perfecto. Nos vamos a una pausa comercial, pero antes vamos a plantear un interrogante para que en casa responda en familia. Veamos. La consulta es, ¿cuántos candidatos hubo en las últimas elecciones presidenciales? Me parece que lo contestamos en el desarrollo del programa, pero si lo recuerda, ¿qué opción tiene en casa? Opción A, 20, B, 18 o la opción C, que es 16. Volvemos después de la pausa con la respuesta. Bien, volvemos con la respuesta. La pregunta era la siguiente. ¿Cuántos candidatos hubo en las últimas elecciones presidenciales? Acá quizás sabían la respuesta. ¿Sí alcen la mano? ¿Quién? A ver tú, ¿qué número? 16. 16. Claro, la respuesta era 16. Ahora, otra interrogante sobre la marcha. ¿Recuerdas a los 16 los nombres? Un poquito complejo, ¿verdad? La papeleta era larga, señora Aguinaga. ¿Por qué no pensar quizás que puede existir una depuración en las organizaciones políticas? Toquemos el ejemplo de Estados Unidos. 2 tendencias, elecciones primarias y llegamos a una elección presidencial con 2 candidatos. Bueno, efectivamente en el sistema americano hay el Partido Republicano, el Partido Demócrata, hay un bipartidismo marcado desde siglos, ¿no es cierto? Así es. Pero ellos han tenido una sola constitución. Aquí hemos tenido 20 constituciones. 20 constituciones, pero hay un detalle. Estamos en otro tiempo y espacio totalmente diferente. Con el tema de la inseguridad, no lo veíamos hace mucho, pero bueno, es detalle de otro análisis. Si seguimos en materia, en el tema de Estados Unidos, que es un ejemplo, ¿podría aterrizarse esa posibilidad de que exista una depuración en las organizaciones políticas y tener menos candidatos y más calidad? Lo que ha generado esta fragmentación, esta atomización de organizaciones políticas, es los actos de los propios políticos con las reformas. Desde 1979 hasta acá han habido más de 35 reformas a la ley de elecciones y ley de partidos. Entonces, si los elementos que conforman un sistema electoral y un sistema de partidos son modificados, la barrera esta de salida, ¿no es cierto?, del 5%, tal vez puede ser más práctico poner una barrera de entrada, como es en Europa, ¿no?, que si no alcanza un determinado porcentaje de votos, la organización política no tiene la representación. Entonces, ¿qué es lo que le falta al Ecuador? Hacer una reingeniería total del sistema de partidos para poder tener un sistema de partidos moderado. Ni muy grande, tampoco muy pequeño. La intención también sería eliminar estas organizaciones políticas que son de alquiler. Así lo hablamos en un inicio. Son, bueno, la legislación lo ha permitido. Lo permite, la legislación lo permite, por eso el abuso, ¿no? Lo permite porque las condiciones de reconocimiento y este sistema de adhesiones que no tiene ningún control, sino que es presénteme la firma, yo contrato empresas que me venden firmas. Y ya estoy adentro. Y ya estoy adentro, ¿no es cierto? Y además tengo que hacer un lobbying ante la autoridad electoral administrativa para que me aprueben. Sí, pero ahí viene otra etapa. Ahí viene otra etapa. Las personas que se suman a la organización política y ahí vienen intereses de por medio. Ya, pero yo tengo que tener un control. Claro. Yo, como autoridad, yo debo ver si tiene organización, si tiene infraestructura, si la gente está recolectando las firmas. O sea, y cambiar el sistema porque este sistema lo que ha hecho es prostituirles a los partidos políticos. Esa es la verdad. Entonces, no sirve este sistema. A ver, el término prostitución tiene una amplitud amplia, pero es pago por algo. ¿A eso se refiere? A eso me refiero.
Ahora se paga la participación política, se pagan los puestos, se venden puestos, se Es decir, alquilan lo que partidos. usted percibe en el ámbito político, ¿usted cree que quizás los candidatos que tenemos para varias dignidades pagan por ingresar a la organización política y decir, puedo participar? ¿Y quién se beneficia de eso? Bueno, se beneficia, hay múltiples beneficios en la participación política. Ahora, por ejemplo, los grupos dedicados al narcotráfico, a la minería ilegal, cualquier representación en cualquier municipio es importante, pues son votos, Así es. controlan a su gente, Sí. financian su participación. Entonces, no le veamos solo la participación a la presidencia, hay que ver toda la dimensión. Desde la base, desde cómo empieza todo, ¿no? Exactamente, entonces yo ya tengo mi partido y a través de mi partido digo, ve, yo te vendo el espacio para que seas candidato. Entonces viene una persona atrás con un financiamiento que no sabemos si es lícito o ilícito. Hay casos comprobados, ¿no? O sea, hay casos que se han discutido en la sociedad ecuatoriana. Falta controles en la participación, en la representación, en el uso del dinero en la política, en la actividad política permanente, es decir, controles de campo, ¿no? Si no hay esto, si no se establece una autoridad que vaya poniendo reglas a la actividad política partidaria, realmente no va a haber mejoría. Perfecto. Acaban de escuchar al experto. Utilizó varios términos. Alquiler, compra. En base a eso, ¿qué pregunta podemos plantear? Hay muchas interrogantes aquí, ¿no? Sí, yo tenía una interrogante respecto al tema sancionatorio, que pues bien o mal es lo que le interesa muchas veces a las personas, al pueblo, discutiendo en la calle. Evidentemente los comentarios que hay es por qué no se evidencia estas sanciones del mal uso de fondos, tanto en campañas como en la organización mismo. Si bien entendemos que sí hay como tal un control y una rendición de cuentas de estos partidos políticos, no hay como tal, no se evidencia como tal una sanción de estos mal usos de los fondos. Perfecto. Aquí viene otra interrogante adicional, señora Aguinaga. ¿El Consejo Nacional Electoral tiene la estructura para realizar este control? A ver, tiene la estructura para organizar el control y debe hacerlo, debe mejorarlo, debe tecnificarlo. O sea, usar la plata en política debe ser como usamos nuestra plata en una libreta de ahorros o en una cuenta corriente. La bancarización y el reporte debe ser diario. Pero aquí, ¿qué pasa en el sistema? Que termina la elección, después de 90 días recién entregamos los reportes, las cuentas, ¿no es cierto? Y ya la gente se olvidó. No funciona ya así. No funciona. Entonces, debe haber un control previo, un control concurrente y un control posterior. Y ahí sí, el juzgamiento, la sanción. Y claro, tenemos ahora que quien sanciona ya no es el Consejo Nacional Electoral. Ellos controlan. Ellos establecen el informe para si presentó bien o no presentó las cuentas. Pero realmente quien sanciona por las infracciones en esta materia es el Tribunal Contencioso Electoral. Perfecto. Quiere decir que, acorde a la pregunta, la interrogante que tendremos este 16 de noviembre, hay que tener en cuenta algo, y la importancia de tener un buen control en el Consejo Nacional Electoral. Forma parte de este desarrollo para que funcione una buena política en el país. Finalizamos, les damos las gracias a ustedes, estudiantes de la Universidad Internacional del Ecuador. Señor Aguinaga, bienvenido, muy amable. Gracias, al señor muy Aro, gentil, que nos acompañó hasta hace un momento. Gracias por estar en nuestro espacio. Se creó precisamente, tú decides, para que ustedes conozcan de cerca todo lo que corresponde en análisis a la consulta y referéndum que se viene el próximo 16 de noviembre. Muchas gracias, les damos un buen día y hasta pronto.